¿Okay? Hay que cuantificarlo, hay que medirlo. ¿En qué consiste la interdependencia entre México y los Estados Unidos? ¿En qué? ¿Qué base? O sea, lo que exportan, lo que importan, población, o sea, ¿hasta qué punto México depende de Estados Unidos y hasta qué punto Estados Unidos depende de México? Hay que analizar eso, de nuevo, hay que sacar números, cifras. ¿Qué tipo de productos importan, exportan? ¿Qué tipo de intereses económicos tiene Estados Unidos, multinacionales americanas, por ejemplo, aquí en México, plantas operacionales, cuánta gente emplea, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque si entran en un conflicto bélico, vamos a saber quién va a sangrar más y de qué puntos. C. Es cierto que México, A, por su economía, por su falta de desarrollo tecnológico industrial, y C, por su tolerancia cultural, es favorable para el narcotráfico. Vamos a ver por qué, si es cierto o no es cierto. D. ¿En qué medida le beneficia a los Estados Unidos el estado de subdesarrollo de México? Eso va a la pregunta de quién se beneficia del status quo, quién se perjudicaría o beneficiaría de que el Plan Mérida cambiara, o sea, invirtiera en el desarrollo industrial tecnológico de México. ¿Okay? Vamos a ver hasta qué punto Estados Unidos se beneficia de este subdesarrollo. Busquen cualificaciones numéricas para sustanciar sus respuestas. ¿Qué evidencia hay de corrupción política, judicial, policíaca y militar en México y hasta qué punto? Busquen casos más destacados en los últimos 5 años, empleen fuentes mexicanas, americanas e internacionales. No podemos fiarnos ni de las americanas ni de las mexicanas, internacionales, la ONU, otros países, a ver qué dicen, a ver quién, y luego se comparan las cifras. Si las cifras son más o menos en el mismo orden, pues podemos decir, ok, está bien. ¿Qué estadísticas hay de la oleada de violencia en México en los últimos 5 años y en los últimos 10 años? Hay que ver si hay un patrón de aumento de violencia, hay ciertas maneras ciertos índices de violencia, pues, asesinatos es la más así, arrestos, encarcelaciones, o sea, hasta qué punto la criminalidad en México ha ido subiendo. 10 años porque tiene que ver con Plan Colombia, carteles colombianos, 5 años. Si es cierto lo que dicen algunos analistas, que de nuevo la ley del dentífrico, apretaron a Colombia por abajo y salió por México. O sea, el narcotráfico. Apretaron, como no han hecho nada en cuanto a el mercado americano, en cuanto a la demanda, pues simplemente la oferta fue a otro lugar. O sea, si la gente si hay personas que quieren comprar, si ahora es un establecimiento que vende, pues otro va a aprovecharse de, ok, pues ahora yo hablo uno y vendo. ¿Por qué? Porque mientras que básico, gente demanda. Entonces, ahí tienen una lista de preguntas para el primero, más preguntas que se os ocurran, pero hay mucha investigación que hacer aquí. ¿Okay? Un reporte de estos que simplemente habla, por mucho que uno diga, sí, pues sí es cierto, no vale nada. Si no tiene números, o sea, en un reporte de inteligencia tiene que haber cosas concretas. Cosas concretas. Números son muy concretos, sobre todo si están basados en fuentes confiables. Y luego, basando en esos números, algo concreto, uno puede tener teorías, que convincentes o no, pero hace falta tener una base. 2. Analistas del gobierno de Estados Unidos concluyen que México es uno de los 2 estados del mundo cuya frágil infraestructura política está al borde del repentino colapso total
debido a las presiones implacables de los carteles del crimen organizado. ¿Quiénes son estos analistas y qué venden con esta propuesta? O sea, ¿tienen algún beneficio? ¿Son confiables? ¿Qué otras fuentes podemos hallar que confirme o niegue esta aserción? ¿Cuál es el otro país que está al borde del repentino colapso total? Pakistán. ¿Por qué está ese país en esa situación? ¿Por qué? ¿En qué se asemeja ese país a México? ¿En qué se diferencia? ¿Me explico? Ya que todos están así al borde del colapso. ¿Cuáles son las diferencias, comparaciones y qué les ha llevado a eso? That's interesting because there's other points of view que dice que México es en border En el borde of otra dirección de otra dirección. Going up. Ah, ok. Pues eso es muy interesante. Dice que hay otras perspectivas y dice que México está a punto de arrancar, de lanzarse. Entonces, un país tercer mundo. Para un país. Entonces, por eso digo, hay que ver otras perspectivas. Hay que ver otras perspectivas y en qué se basa su análisis. Okay. Hay que ver otras perspectivas en qué se basa su análisis. Okay. Esta es la tercera, la larga en cuanto a la Santa Muerte. Okay. Notas. ¿Es la Santa Muerte un nuevo movimiento religioso, una secta o una nueva religión? Pregunta. ¿Qué es una religión? ¿Califica la Santa Muerte? Eso va a lo que tú te referías anteriormente. ¿Cuáles son las bases de la Santa Muerte? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué ofrece al creyente? ¿Qué exige? ¿Cuáles son las necesidades psicológicas de las cuales se ocupa? ¿Quiénes son los adherentes a la Santa Muerte? ¿Criminales, policías, civiles? ¿Qué función desempeña para cada uno de estos grupos de la población? ¿Qué tienen en común estos sectores de la población? ¿Comparten algo con respecto a su adoración a la Santa Muerte? Aquí, claro, todas estas preguntas hay que responderlas basándose en otras fuentes. No simplemente sí, no, me parece, no. Que hay que buscar. Todo tiene que ser, en cualquier tesis académica, hay cosas pues son básicas, 2 y 2 más 2 son 4, pues eso no hay que... Pero uno tiene que justificar cada punto. Si es una datos, pues de dónde, cuáles son las fuentes, dónde lo sacaste. Departamento del Estado, Estados. Ok, está bien. Otro también que confirme, sí, la ONU. Ok, está bien. Siguiente. Hay que justificar cada punto para que el argumento sea sólido. Si no, es pura especulación. Pueden ser mentiras. ¿Ok? Entonces, para evitar... Eso es la diferencia entre un artículo periodístico y un reporte de inteligencia. Artículo periodístico, escriben esto y tal, y la gente, sí, está bien. ¿Y qué? Un reporte de inteligencia tiene que tener fundamentos. ¿A quién citas? Para que otra persona que lo lea, que lo analice antes de tomar una decisión drástica, pueda agarrar su equipo de investigadores y mira, investígame esto, todas las fuentes, aquí están. Esta página web, este libro, esta página, lo analizan, sí. Eso no fue así exactamente, lo citó fuera de contexto, etcétera, etcétera. Para después, análisis. Pero regreso a mi punto sobre la cadena de un reporte de inteligencia, porque por seguro, si voy a ver las preguntas que tienes y quiero un perspectivo positivo, eso solo por un exercise. ¿Sabes qué, George? Quiero un reporte positivo. Gustavo, quiero un reporte negativo. Pienso que puede ser. Sí, si se trata de opiniones. Si se trata